Bueno, continuando con el programa académico del Quinto Congreso Nacional de Radiología Pediátrica, vamos a desarrollar el tema sobre anomalías congénitas del arco aórtico con el subtema de anillos vasculares. ¿Por qué es importante este tema? Si estas anomalías son muy raras, y es porque en pediatría es un diagnóstico diferencial relevante en las causas de estridor, disfagia y cianosis con el sollozo. También entre los casos que son asintomáticos, su adecuada reconocimiento y evaluación anatómica es importante para influir en la incisión quirúrgica, en la canalización de la derivación cardiopulmonar, en el abordaje intervencionista, y estas anomalías también pueden complicar algunos procedimientos endovasculares como la colocación de stents carotídeos y posibles complicaciones neurológicas que se puedan desarrollar. Como definición tenemos que es un término que define una anomalía del desarrollo del arco aórtico en el que existe una compresión de la tráquea y el esófago. Corresponde al 1% de todas las cardiopatías congénitas, tiene una frecuencia similar en ambos sexos y es una causa común de estridor, disfagia detectada en el paciente menor de 1 año. Vamos a ver que en la literatura se documenta que el 22% se vincula a otras cardiopatías congénitas. Entre ellas, las más frecuentes pues es la comunicación interventricular y la tetralogía de Fallot, pero hay muchas más. Se ha encontrado de lesiones cromosómicas como en el gen 22q11, también en pacientes con síndrome de Down, y tiene asociaciones con malformaciones faciales, cerebrales, digestivas y renales. Vamos a hacer un breve recuento embriológico anatómico. Vamos a basarnos en un modelo de doble arco, que es el de Edwards, en donde podemos ver que va a empezar su desarrollo a partir de la 3ª semana de gestación, a partir del mesodermo. Entonces se van a formar 2 aortas ventrales y 2 aortas dorsales. Posteriormente se van a formar las aortas ventrales para formar el saco aórtico, y las aortas dorsales se van a fusionar para formar la aorta descendente torácica en la línea media. Ambas se van a comunicar por medio de arcos bilaterales en número de 6. El desarrollo ya adulto de la aorta va a depender de la regresión o desaparición de algunos de estos arcos y la persistencia de otros. Así tenemos que el primero y el segundo arco van a desaparecer prematuramente. El tercer arco va a persistir y va a formar lo que son las carótidas comunes, así como el segmento proximal de las carótidas internas. Los cuartos arcos bilaterales van a fusionarse para formar el arco aórtico propiamente. El quinto bilateral va a desaparecer y el sexto arco van a formar lo que son las ramas proximales de la arteria aorta, así como su tronco principal. Del lado izquierdo se va a formar el conducto arterioso que va a permanecer permeable hasta la vida postnatal. Ahora, para entender las anormalidades tenemos que comprender la normalidad. Así que se describe que un arco aórtico va a tener un cruce por el bronquio principal izquierdo a nivel de T5. La aorta torácica descendente va a estar a la izquierda de la línea media y va a tener un patrón típico de ramificación trifurcado. Esto lo vamos a encontrar de un 70 hasta un 80% de la población en general, donde emerge un tronco brachiocefálico derecho, posteriormente la carótida y subclavia izquierdas. También tenemos otra morfología que es llamada la bovina, que es un patrón bifurcado en donde emergen solo 2 vasos, por lo regular un origen común de ambas carótidas y la subclavia, y posteriormente de la subclavia izquierda. Esto ocurre en un 9 a 13%. Y hay otra variante de 4 troncos, en donde ambas carótidas y las subclavias surgen de manera individual del arco aórtico. Esta se documenta de un 5 a 6% en la población en general. Así tenemos que en la disposición de un arco lo vamos a tener de manera normal, que se dirige hacia la izquierda, que ya lo describimos. También podemos tener un arco a la derecha de la columna vertebral, y el otro detalle que ya corresponde a una anomalía en donde se forma
un doble arco aórtico. Ahorita vamos a describir cada una de ellas. En el Centro Médico Nacional La Raza se hizo una revisión en un periodo de 1 año y se encontró que se revisaron 672 pacientes pediátricos por alguna alteración cardiovascular. De todos ellos, 79 pacientes tenían alguna alteración de la aorta y de ellos el 6.2% correspondían a anillos vasculares. En cuanto a la sintomatología, se observó que los síntomas respiratorios como es el estridor y las infecciones de vías aéreas de repetición se encontraba más frecuentemente en pacientes menores de 5 años. Los pacientes mayores de 5 años presentaban más disfagia y pérdida de peso. Así se tiene que la frecuencia por edad es de un 77% detectado antes de los 2 años de edad. En cuanto a la congruencia diagnóstica, podemos valorarlo por diferentes métodos de imagen. La radiografía de tórax tiene una baja sensibilidad y especificidad. Lo encontramos hasta en un 54% de congruencia y podemos encontrar algunos detalles sutiles. El esofagograma es altamente sensible y específico en hasta un 99% de congruencia. La broncoscopía con un 89.5% y endoscopía en un 75%. Estos estudios de imagen lo que nos va a determinar es una compresión extrínseca que a veces se puede observar de manera pulsátil. Eso es muy característico de estas anomalías. Y la tomografía computarizada pues es el método ideal donde se puede ya describir todos los detalles anatómicos y ya hay algunas asociaciones. Entonces, para el estudio de estas anomalías se pueden usar desde la radiografía convencional hasta también la ecocardiografía, la resonancia magnética y estudios de angiografía por sustracción digital. Para fines de esta plática solamente se van a revisar las observaciones que vamos a encontrar en el esofagograma y la tomografía. De nuestra población que manejamos en un año encontró que los anillos completos los vimos en un 45% de los casos y los incompletos o slings en un 55%. De ellos, el más frecuente es el arco aórtico izquierdo con subclavia aberrante, seguido por el arco aórtico derecho con un conducto arterioso. En tercer lugar, el arco derecho con subclavia aberrante, seguido del doble arco aórtico, y el más raro de todos correspondió a una arteria pulmonar igualmente aberrante. De esta población, 30% se asoció a otras anomalías cardiovasculares, un 15% se presentó con malformaciones vertebrales, un 7.6% se encontró alguna malformación renal. De estos sintomáticos que se encontró en los primeros años de vida, se dio más en los completos, como es el doble arco aórtico, así como en el arco a la derecha con subclavia izquierda aberrante, así como en los slings pulmonares. Y los no sintomáticos, y que inclusive se encontró de manera incidental, fueron los incompletos, como es el arco a la izquierda con subclavia derecha aberrante. Vamos a describir brevemente los más frecuentes y vamos a tener que en primer lugar tenemos el arco aórtico izquierdo con arteria subclavia derecha aberrante. Se documenta que este es el más frecuente de todos y se puede encontrar en un 0.5 al 2% de la población. Por lo regular es asintomática y puede ser un hallazgo incidental inclusive. Puede ser un hecho aislado o puede coexistir o asociarse con una coartación aórtica, una persistencia del ducto arterioso o una comunicación interventricular. En la diagrama inferior podemos ver una representación esquemática de un esofagograma en donde vemos la relación del esófago que se encuentra por detrás de la tráquea y por delante de la columna vertebral, y que la columna se va a ver interrumpida debido a una impronta en el borde posterior de su pared, que esto es muy característico de estas anomalías. En la imagen tridimensional nos da mayor detalle sobre la emergencia de los troncos supraórticos. Vean ustedes cómo se dirige este arco hacia la izquierda. Emergen ambas carótidas de manera independiente, posteriormente la arteria subclavia izquierda, y de manera anómala ya prácticamente en la aorta torácica descendente proximal, una subclavia derecha aberrante que pasa por detrás del esófago y la tráquea. En el esofagograma tenemos estos detalles que son muy característicos de estas enfermedades. En la proyección anteroposterior podemos ver la columna
de vario que se encuentra con una estenosis a nivel más o menos de T4, T5 y es una impronta que se puede observar en el borde lateral derecho, pero también se puede encontrar en el izquierdo. Pero lo que nos da el mayor detalle o lo que nos da el diagnóstico es en la lateral, porque se observa una estenosis, una disminución en el diámetro de la columna de vario en su pared posterior. Ahora, estas anomalías pueden coexistir con un divertículo de Comerel de un 15 a 30%. Un divertículo de Comerel es una saculación, una diverticulación en el origen de un vaso aberrante por lo regular y surge de la aorta torácica proximal descendente. Entonces, esta arteria puede verse como en la imagen de la izquierda, donde vemos un origen y un trayecto y un diámetro más o menos homogéneo, regular, pero en la imagen de la derecha vean cómo hay una saculación en el origen. Esto corresponde a un divertículo de Comerel. Ahora, en esta anomalía el anillo se va a completar por un conducto arterioso o un ligamento arterioso del lado derecho. Aquí hay que hacer una acotación en que el conducto arterioso por lo regular es una estructura vascular permeable y que se opacifica con el medio de contraste. Sin embargo, el ligamento arterioso está obliterado, entonces esta no la vamos a poder observar con ningún método de imagen seccional. Sin embargo, podemos tener datos indirectos que nos va a indicar de su presencia. Más adelante vamos a ver cuáles son estos detalles. Entonces, en las imágenes transversales superiores, en una multiplanar y en una de máxima intensidad, podemos ver la disposición del arco que se dirige de derecha a izquierda y de manera anómala surge en la pared posterior un vaso que tiene un origen dilatado por la presencia de un divertículo y cómo pasa por detrás de la tráquea. En la imagen coronal podemos ver igualmente todo el trayecto de la aorta descendente torácica y el surgimiento anómalo posterior del vaso que está por detrás de la vía aerodigestiva. Las imágenes tridimensionales nos dan mucho detalle sobre el trayecto y la emergencia de los troncos supraórticos, así como del divertículo de Comerel. Los ligamentos arteriosos por lo regular se insertan en la pared anterior de estos divertículos y se dirigen o se insertan en la rama izquierda de la pulmonar. Estas reconstrucciones son muy representativas debido a que nos da un realce a la vía aérea así como a lo vascular y podemos ver cómo podemos ver los elementos del anillo vascular. Por ejemplo, aquí vemos que la tráquea está pasando por detrás, se encuentra la arteria carótida. El elemento lateral izquierdo que forma este anillo es el arco aórtico propiamente y por detrás pasa el vaso anómalo que es la subclavia derecha aberrante. En la siguiente imagen es del mismo paciente, nada más que en una vista posterior y podemos ver la emergencia del vaso aberrante y si existe o no un divertículo de Comerel. La siguiente anomalía es el doble arco aórtico y se documenta que es la persistencia del cuarto arco derecho e izquierdo. Es la causa más común de anillo vascular sintomático, porque al nacimiento estos pacientes van a presentar sibilancias, estridor, taquipnea o cianosis. Vamos a ver que cuando se encuentra este tipo de anomalías va a requerir el paciente una cirugía quirúrgica inmediata, porque a pesar de la cirugía algunos pacientes pueden desarrollar traqueomalacia, que ya es un hecho irreversible. Puede ser completo o incompleto. Ahora, este es el único anillo vascular que podemos tener algún dato en la radiografía convencional, como en esta radiografía de tórax, en donde vemos que hay una desviación de la tráquea y una compresión. Vean ustedes cómo vemos la columna de aire en la tráquea y posteriormente, conforme vamos descendiendo a nivel de T4, T5, vemos una estenosis, un ángulo agudo en terminación de esta debido a una compresión extrínseca. En el esofagograma podemos ver en la proyección anteroposterior compresiones laterales tanto en el borde derecho como en el borde izquierdo. Y en la proyección lateral igualmente vemos una compresión en la pared anterior y en la pared posterior del esófago. Esto es muy característico del doble arco aórtico.
Aquí tenemos un caso en donde vamos a representar ciertas peculiaridades de este arco aórtico. Vamos a ver que cuando están permeables, el más alto y el más prominente por lo regular es el arco derecho, hasta en un 75% de los casos. El izquierdo tiende a ser más pequeño, que puede ser focal o difuso. Vean la emergencia de los troncos supraórticos, que es de manera muy simétrica. Las carótidas surgen de manera individual y de manera anterior, y las subclavias posteriores y al mismo nivel. En el arco izquierdo puede surgir este tipo de saculaciones, que corresponde a un divertículo de Commerel, que es donde se inserta un ligamento arterioso que se dirige a la rama izquierda de la pulmonar. Ahora, aquí vamos a ver un video en donde vamos a ver primero lo que se nos recomienda. Primero es localizar dónde está situado nuestros troncos supraórticos. Entonces vean ustedes, aquí está la tráquea, aquí vemos ambas carótidas, carótida derecha, izquierda, posteriormente las subclavias. Vamos a seguir estos troncos y vamos a ver cómo surgen de los dobles arcos que se unen para formar la torácica descendente. Seguimos en la evaluación total del corazón y vemos que en este caso no se asocia a otra anomalía cardiovascular. Hasta en un 22% se va a asociar a otras anomalías cardíacas, como en este caso. Vean estas imágenes tridimensionales planares, cómo vamos a ver estas peculiaridades. Vamos a ver que del ventrículo derecho va a emerger la aorta y del ventrículo izquierdo va a emerger una arteria pulmonar. Esto quiere decir que hay una discordancia en el tracto de salida que correspondió a una transposición de grandes vasos. En la siguiente imagen podemos ver una discontinuidad del septum interatrial de tipo ostium secundum y una comunicación interventricular membranosa. En la siguiente imagen, que es una coronal oblicua, podemos ver la emergencia de la aorta ascendente y cómo se bifurca en dos arcos. En la imagen a continuación vemos cómo se fusionan ambos arcos para formar la torácica descendente. Y ya en la imagen tridimensional pues nos da mayor detalle sobre la permeabilidad de ambos arcos, que son las que están rodeando a la vía aerodigestiva. Y vean ustedes cómo el derecho tiende a ser el más alto y prominente. Ahora, puede ocurrir que alguno de los arcos tengan un componente atrésico. Aquí ciertos datos indirectos son los que nos van a señalar de su existencia. Primero, que hay una arteria subclavia distorsionada, o sea, vamos a ver el borde anterior traccionado hacia adelante. Podemos observar un divertículo de Commerel retroesofágico o un divertículo ductal contralateral al arco, ahorita vamos a ver unos ejemplos, o una aorta descendente contralateral al arco. En la imagen de máxima intensidad transversal que vemos aquí hacia su izquierda, vemos la aorta ascendente, posteriormente la emergencia de un arco que se dirige hacia la derecha, que es el prominente, es el más de mayor diámetro, y un arco izquierdo de menor diámetro, pero vean ustedes cómo hay una pérdida de la continuación del contraste debido a que tiene una porción atrésica. En el diagrama que tenemos aquí a su derecha podemos documentar dos tipos, que son los que describe Schuffer y Sieverts, en donde nos describe dos tipos. En la imagen de su izquierda podemos ver una aorta normal, cómo se dirige hacia la izquierda de la tráquea y del esófago. El Schuffer-Sieverts 1 corresponde a un arco permeable prominente del lado derecho y cómo el arco izquierdo puede estar permeable en su segmento proximal, pero no distal, y ahí es donde se inserta un ligamento que se dirige a la rama de la pulmonar, que es la que hace lo que rodea a las estructuras aerodigestivas. En el siguiente tipo, este ligamento no va a surgir del componente o del arco izquierdo remanente, sino de un divertículo de Commerel que surge de la aorta torácica proximal. Aquí tenemos un ejemplo de esta entidad. Vamos a observar estas peculiaridades. En la primera imagen que se encuentra hacia su izquierda, vamos a localizar primero nuestros troncos supraórticos. Vemos aquí carótida común derecha, izquierda, y posteriormente vamos ambas subclavias. En la siguiente imagen podemos ver un arco que se dirige hacia la derecha. No vemos hacia la izquierda un vaso permeable.
pero yéndonos hacia abajo vamos a ver que la aorta va a presentar una saculación que corresponde a un divertículo de Commerel, que se hace muy evidente aquí en las imágenes tridimensionales. De aquí vayan como en su pared anterior va a surgir esta imagen en pico o en ángulo agudo, que corresponde a donde hubo un conducto arterioso, pero que está obliterado y ya nada más quedó esta opacificación distal. Esto se va a dirigir y va a traccionar, como vean las imágenes tridimensionales, va a traccionar este divertículo hacia anterior. Esto es muy característico y nos infiere de que ahí hay un ligamento que es el que está rodeando las vías aerodigestivas. En la imagen tridimensional con una vista superior podemos identificar también muy claramente la emergencia de los troncos supraórticos. Primero nuestra carótida izquierda, posteriormente la derecha, vemos posteriormente el vaso aberrante, que es en la izquierda, que surge de una saculación, que es el divertículo de Commerel, y la subclavia derecha, que surge de manera normal, y el arco prominente derecho, pero vean, no vemos el izquierdo debido a que está parcialmente atrésico. Ahora, este es un diagnóstico diferencial de la entidad anterior. Este no es un doble arco, este se conoce como un arco derecho con ramificación en espejo, pero tiene ciertas similitudes, ahorita vamos a ver cuáles. Primero localizamos en nuestra imagen transversal la localización de nuestros troncos supraórticos. Vean ustedes cómo emergen de manera muy simétrica ambas carótidas comunes, derecha, izquierda, así como las subclavias, derecha, izquierda. Ya yéndonos a un corte inferior, vemos el arco que se localiza anómalamente del lado derecho. Y en la siguiente imagen vemos como de la torácica proximal vemos una emergencia y una saculación, pero que termina en un saco ciego. En las imágenes tridimensionales podemos ver que la ramificación en espejo corresponde a que los vasos, en vez de localizarse en un arco izquierdo, se localizan en uno derecho. Entonces vamos a tener que emerge un tronco brachiocefálico izquierdo, que es donde emerge la carótida y la subclavia. Posteriormente vemos la emergencia de la carótida común derecha y luego la subclavia derecha. Pero vean cómo del divertículo de Commerel que se encuentra en la torácica proximal no emerge ningún vaso anómalo. Entonces esto no forma un anillo. Pero si ven ustedes esta anomalía, vamos a ver que hasta en un 98% de los casos se va a asociar a otras anomalías cardíacas que estamos obligados a explorar. La siguiente entidad es un arco aórtico a la derecha con una arteria subclavia izquierda aberrante. Es la variante más común del arco aórtico derecho y corresponde a la involución del cuarto arco izquierdo. Puede coexistir con un divertículo de Commerel y el conducto arterioso o ligamento puede ser izquierdo y se origina de una aorta descendente en sentido antero-posterior. Rara vez se va a asociar con otras cardiopatías congénitas. Entonces lo podemos observar de un 0.05 a 2% de la población. Es la variante más frecuente de arco aórtico a la derecha, 5% son sintomáticos, puede haber disfagia y del 5 al 12% se asocia con otros defectos intracardíacos. Aquí tenemos una clasificación de los arcos aórticos derechos. En la primera vemos, como el caso anterior, en donde hay una emergencia en espejo de los troncos supraórticos. En la siguiente imagen vemos un caso en donde hay un aislamiento de la subclavia. ¿A qué se refiere con eso? A que la subclavia izquierda por lo regular no surge del arco aórtico, sino de la pulmonar. Esto puede provocar sintomatología como insuficiencia vértebro-basilar o datos de robo de la subclavia. En la siguiente imagen vemos la emergencia anómala de una subclavia izquierda retroesofágica que surge de la aorta torácica directamente, que puede, como ya les dije, acompañarse de divertículo de Commerel o no. En lo que podemos observar en el esofagograma es muy similar en los arcos aórticos a la derecha. Aquí vemos una disminución de la columna de vario en la imagen antero-posterior, igualmente a nivel de T4, T5, del borde lateral derecho e izquierdo. Igualmente en la imagen lateral vemos la imagen característica en donde hay una disminución de la columna de vario con una impronta en la pared posterior de esta misma, que es característico de los anillos vasculares. Ahora,
Estas anomalías pueden provocar obstrucción de los bronquios lobares segmentarios, como en este caso en el paciente que se manifestó como un enfisema lobar congénito. Vean ustedes cómo está sobredistendido totalmente el lóbulo superior izquierdo debido a que ese bronquio se encuentra obliterado o parcialmente obliterado por el anillo vascular. Cuando vemos esta anomalía que no se asocia a un divertículo, se va a asociar se va a acompañar con otras anomalías conotruncales como el falot y el tronco arterioso. En este caso, vean en esta imagen de máxima intensidad que es transversal oblicua, vemos la localización del trayecto de la aorta que se localiza a la derecha y la emergencia anómala de la subclavia izquierda. Vean cómo el trayecto y el diámetro más o menos es homogéneo. Las reconstrucciones tridimensionales nos permiten ubicar el resto de los troncos supraórticos y el trayecto del arco aórtico. Entonces, aquí en esta vista posterior podemos determinar la emergencia de manera individual de carótidas comunes izquierda y derecha, posteriormente de la subclavia derecha y luego ya el origen anómalo de la subclavia izquierda. Este es otro caso en donde vemos que aquí sí se asocia con otras anomalías cardíacas. En las imágenes tridimensionales podemos ver los componentes del anillo. Vemos que aquí está la tráquea coloreada con un color rosa. Anteriormente está rodeada por la arteria carótida común izquierda. El componente lateral derecho lo forma el arco aórtico y el posterior la arteria subclavia izquierda aberrante. En este paciente se asoció con anomalías de la arteria pulmonar. Aquí vemos una hipoplasia tanto del tronco principal como de la rama derecha. Además de verse comunicaciones interventriculares y también puede verse hasta cabalgamientos de la aorta. Ahora, este es un caso en donde sí se asocia con un divertículo de Commerel. Aquí vemos en las imágenes de máxima intensidad transversal, igualmente ubicamos el trayecto de la aorta que se encuentra a la derecha. En una imagen inferior podemos ver una dilatación, una saculación que surge de la aorta torácica proximal y que es de donde emerge el vaso anómalo, que es la subclavia izquierda. En la siguiente imagen coronal podemos seguir el trayecto de dicho vaso y ver si hay otra peculiaridad anatómica. En la imagen inferior izquierda podemos ver la geometría del arco aórtico, que en este caso pues no tiene mayor problema. Y en la siguiente imagen podemos ver cómo hay un estrechamiento de la vía aerodigestiva debido al vaso anómalo, primero empezando por la dilatación de su origen que corresponde al divertículo de Commerel y luego del vaso subclavio. Igualmente las imágenes tridimensionales son muy útiles para determinar la posición de los troncos restantes, así como del diámetro y tamaño del divertículo de Commerel. Ahora, este es otro caso en donde hay un arco derecho y hay la emergencia o la presencia de un conducto arterioso. Este puede estar no permeable y se forma un ligamento o puede estar permeable. En las imágenes, tanto superior e inferior del lado izquierdo, podemos ver igualmente determinar la posición de la aorta que se encuentra a la derecha y vean ustedes cómo prácticamente del segmento proximal surge una imagen en pico o en ángulo agudo que tiene una disposición anterior, pero no hay opacificación o no hay algún vaso que podamos seguir con el medio de contraste. Aquí es donde nosotros inferimos que aquí hay la presencia de un ligamento obliterado y que se dirige a la rama del lado izquierdo de la pulmonar. Ahora, en los casos superior e inferior del lado derecho podemos ver un conducto que sí está permeable, sí se opacifica con el medio de contraste. Vemos en la imagen coronal la disposición de la aorta que se encuentra a la derecha y está estenosando la vía aérea debido al conducto arterioso que se encuentra lateral izquierdo. En la imagen sagital podemos ver este mismo vaso y cómo estenosa la vía aérea. Este es otro caso, es un caso muy raro, en donde podemos ver un arco derecho con aislamiento de la subclavia izquierda. Aquí son muy útiles las imágenes tridimensionales. Entonces aquí en sus imágenes de la derecha podemos ver cómo el arco se encuentra anatómicamente a la derecha.
y una emergencia anterior de la arteria carótida común izquierda. Posteriormente vemos dos vasos, uno adyacente al otro, que correspondían a la arteria carótida externa y la interna del lado derecho, sin haber una carótida común como tal, y posteriormente surgía la arteria subclavia derecha. Sin embargo, localizamos la subclavia izquierda, pero vemos que no emergía directamente del arco aórtico, sino que tenía una emergencia del domo de la arteria pulmonar. Como ya les había mencionado, este tipo de padecimientos pueden tener síntomas como de insuficiencia vertebrovascular o del síndrome de robo de la subclavia. Y aquí tenemos un video en donde igualmente vamos a localizar nuestros vasos. Como ya vimos en la tridimensional, tenemos 5 vasos. Aquí localizamos nuestra arteria carótida común izquierda, las dos carótidas externa e interna del lado derecho, la subclavia que está aquí posterior, y esta es la subclavia izquierda. Ahora, vayan siguiendo este vaso y vamos viendo cómo no tiene un origen directo del arco aórtico, sino del domo de la pulmonar. Seguimos nuestra exploración para ver si se asocia con otras anomalías cardíacas y vemos que en este paciente presentaba una CIA muy extensa. Muy bien. Y por último tenemos al sling pulmonar. Es el más raro de todos, sin embargo es el que más sintomatología severa nos puede dar. Pueden tener estridor, apneas e hipoxia. Y es el único anillo que requiere un tratamiento quirúrgico inmediato. Puede asociarse a otras malformaciones pulmonares o cardíacas como sobreexpansión, pulmón en herradura, hipoplasia o agenesia del pulmón derecho. También pueden desarrollar estenosis o una malasia traqueal a pesar de la cirugía temprana. Y aquí en el diagrama inferior tenemos una imagen coronal y una imagen transversal en donde vemos cómo la pulmonar o el tronco principal emerge de manera normal y da la primera rama, que es la rama derecha. De esta rama derecha va a surgir la rama izquierda que va a bordear y va a pasar por detrás de la tráquea, como aquí lo podemos ver en el diagrama transversal. Pero vean cómo no rodea al esófago. Va a ser el único anillo que va a bordear solamente a la tráquea, al esófago no. Y posteriormente va a proyectarse al pulmón correspondiente. Ahora, lo que podemos observar en el esofagograma también es muy característico y patognomónico. En las imágenes transversales vemos cómo hay una disminución del vario esofágico, pero en vez de tener una impronta posterior, este va a ser el único que va a ocasionar una impronta anterior. Esto es muy característico de los sling pulmonares. En la imagen anteroposterior, la columna de vario prácticamente no da otro dato más que una leve disminución de la columna de vario, tanto en el borde lateral izquierdo o derecho, pero lo que nos da el dato son las imágenes laterales. Aquí tenemos un caso, es un caso complejo en donde en este paciente tenía un origen común de la aorta y la pulmonar tenía un tronco arterioso. Posteriormente vemos una pulmonar principal en esta imagen con vista superior y vean cómo emerge la pulmonar correspondiente a ese lado, pero vean cómo del lado izquierdo bordea a la vía aérea, posteriormente hace como un bloop o una forma en U y luego se dirige al pulmón correspondiente. Ahora vamos a ver en este video cómo igualmente nos ubicamos primero para localizar nuestros troncos supraórticos. Aquí vemos ambas carótidas, ambas subclavias. Vamos a seguirlo. Vemos ya los 3 troncos que surgen de un arco aórtico que se localiza a la izquierda, el origen común de la aorta y la pulmonar, y luego el vaso anómalo pulmonar que rodea a la tráquea. Vean cómo hay una CIA y una CIB en este paciente que requirió una intervención quirúrgica inmediata debido a que puede provocar datos malásicos irreversibles. Y ya en estas reconstrucciones vamos a ver cómo, aparte de alterar o disminuir el lumen de la tráquea, también puede alterar a la anatomía del bronquio principal izquierdo. Estas imágenes donde vemos realce de la vía aérea y vascular, podemos ver cómo la tráquea está traccionada, tiene un trayecto desviado. Sin embargo, bueno, aquí también podemos ver cómo la rama izquierda está bordeando a dicha estructura
Y en estas imágenes vean cómo el bronquio se encuentra muy disminuido en su diámetro, se encuentra elongado y se encuentra verticalizado. Esto, lamentablemente, les digo, a pesar de la cirugía, puede desarrollarse una malasia, que ya es una complicación. Y ya como conclusiones tenemos que es una anomalía vascular congénita rara, sí, potencialmente tratable con muy buenos resultados antes de los 2 años de vida. Los casos no tratados pueden conllevar a trastornos respiratorios y digestivos irreversibles, así como alteraciones nutricionales que requieren tratamiento preciso. Esto en el caso de los anillos que son sintomáticos. La evaluación detallada es importante para la planificación quirúrgica torácica y la intervención endovascular, ya que el patrón de variantes y anomalías del arco pueden influir, como ya les había mencionado, en la incisión quirúrgica, la canalización de la derivación cardiopulmonar y o el abordaje intervencionista, así como en las decisiones sobre la reparación y las lesiones coexistentes en el mismo procedimiento. Muchas gracias por su atención. Para cualquier duda, aquí está mi correo y gracias nuevamente.